Mentir. Ahora sí, ¿no? ¿Se escucha? Sí. Bueno, Sí, perfecto. Listo, lo hacemos de esa manera, así yo me veo más grande, yo veo más grande lo que estoy haciendo y todos más felices y contentos. Bien, déjeme que vaya a buscar el lápiz, que lo dejé cargando. Bien, esperemos que funcione todo, ¿sí? Esperemos que sea así. Sí, escribe, ¿no? Bien. La anterior semana habíamos quedado, ahora voy a borrar todo esto. También voy a borrar un poquito de acá arriba, así me da lugar. Listo. Habíamos quedado en el ensayo de cortocircuito, no sé si es así. No sé, sí. ¿sí? Habíamos terminado el ensayo de cortocircuito, habíamos hecho una ecuación y nos faltaba el diagrama fasorial en cortocircuito. Entonces pongamos diagrama fasorial en cortocircuito. ¿Listo? ¿Y cuál es el diagrama fasorial en cortocircuito? Es un diagrama de vectores con todos los elementos o unidades o valores del ensayo de cortocircuito, ¿sí? Yo voy a tener a la tensión de cortocircuito, la voy a poner en azul y la pongo ahí, ¿sí? Esta va a ser la tensión de cortocircuito. Es decir, el valor que yo ponía en el primario del transformador para que por el secundario circule una corriente nominal, de manera que al estar el secundario en cortocircuito no se queme nada, ¿sí? Porque está circulando la corriente nominal, aunque está en cortocircuito. Y este valor habíamos dicho que más o menos llegaba al 5% de la tensión nominal. Es decir, si yo hago un ensayo de cortocircuito de un transformador que se alimenta con 220 por 0.05, en el ensayo tengo que ponerle a lo sumo 11 voltios, ¿sí? Y con esos 11 voltios me aseguro de que por por el secundario no va a circular una corriente mayor que la nominal, obviamente el secundario cortocircuitado. Entonces así puedo hacer el ensayo y determinar los valores del circuito en serie del circuito equivalente del transformador. Creo que hasta ahí se explicó bien, no sé si ustedes están convencidos y si no, lo van a tener que estar. Bien, el circuito, lo voy a dibujar acá, el circuito en realidad era esto, ¿no? Teníamos, esto está mal, vamos a hacer en negro, teníamos una resistencia equivalente, una reactancia equivalente, nosotros en algún momento dijimos equivalente, y después teníamos el cortocircuito, ¿no? Esto acá. El valor de la tensión que íbamos a poner acá era U1 de cortocircuito. Y estos valores iban a ser la resistencia equivalente y la reactancia equivalente. ¿tá? Que después, en algún momento, lo vamos a ver, la resistencia equivalente no es otra cosa que la resistencia de cortocircuito y la reactancia equivalente no es otra cosa que la reactancia de cortocircuito. ¿tá? Bien, por acá circulaba una corriente, ¿sí?
esa corriente tenía varios nombres. Es más, la voy a poner de otra manera para que nos acordemos. A ver, esto es resistencia equivalente, reactancia equivalente, y teníamos esto, la corriente que venía por acá y tenía varios nombres, ¿no? I nominal, I del primario nominal, I21, I de cortocircuito, ¿sí? ¿Está? Esa era la corriente que circulaba por el transformador. En que en realidad tiene que ser así, porque si circula una corriente mayor, el transformador revienta. Entonces tiene que circular la corriente nominal, no hay otra. Bien, ¿cómo va a ser el diagrama fasorial de este circuito? Eso estamos haciendo ahora. Bien, tenemos entonces la tensión aplicada, ya dibujé en azul ahí arriba, el vector ese que está, lo pongo en 0, y la corriente de cortocircuito, I de cortocircuito, va a ser esta, ¿no? Como es un circuito inductivo, la corriente está retrasada, por tanto yo voy a tener esto más o menos, ahí. Esa va a ser la corriente de cortocircuito, o I nominal, o I21, pero vamos a poner corriente. ¿Listo? Y este va a ser el ángulo pi de cortocircuito. ¿Listo? Bien, ahora la ecuación que gobierna este circuito es la siguiente, y eso es lo que vamos a dibujar acá. Vamos a tener que la tensión 1cc, ¿sí?, es igual a la corriente de cortocircuito por la multiplicación de la resistencia de cortocircuito más la reactancia de cortocircuito. No hay otra cosa acá, ¿no? No hay otra cosa. Si yo la puedo separar, si quieren, habíamos dicho que la resistencia de cortocircuito, que es igual a la resistencia equivalente, esto es igual a R1 más R21. ¿Se acuerdan? Era una equivalencia. Lo mismo podemos hacer XC es igual X equivalente, y esto es igual a X1 más X21. En realidad el circuito, si lo dibujábamos con más detalle, era el siguiente, ¿no? Teníamos una resistencia y una reactancia del primario, una resistencia y otra reactancia del secundario. Hacíamos el cortocircuito acá. Acá teníamos la tensión U1 de cortocircuito, y estos valores eran R1, JX1, R21, JX21. ¿Listo? Así era el circuito, simplemente como habíamos dicho de paso que R1 era igual R equivalente dividido 2 aproximadamente. Por tanto, R21 también va a ser la otra mitad, R equivalente dividido 2. Y lo mismo con las reactancias, X1 va a ser X equivalente dividido 2, y X21 es igual X equivalente dividido 2. O sea, tienen el mismo valor. ¿Está? Si simplificamos este circuito, es decir, simplificamos todo este circuito y lo llevamos acá. Y es el mismo, simplemente que con otros nombres de los elementos que componen el circuito. Bien, el diagrama fasorial lo vamos a hacer en función de este circuito, ¿sí?, de este de acá. ¿Y cómo vamos a hacer? Nuevamente ponemos la ecuación. Y la ecuación no es otra cosa que U1 de cortocircuito me alimenta a solamente, no hay nada acá. La corriente de cortocircuito viene por todo esto, ¿sí? Esta es la corriente de cortocircuito. Va a ser igual a la corriente de cortocircuito multiplicado por R1 más JX1 más R21 más JX21. ¿Está? Es así, no hay otra. Y cada uno de estos términos, si los ponemos
y hacemos distributiva, va a ser I de cortocircuito por R1, más J, vamos a ponerlo mejor para que esté más ordenado, va a ser R1 por I de cortocircuito, más J X1 por I de cortocircuito, más R21 I de cortocircuito, más JX21 por I de cortocircuito. Esa es la ecuación que vamos a representar en el diagrama fasorial del transformador en cortocircuito, ¿sí? Y lo vamos a hacer acá arriba. Fíjense que acá todas son caídas. Esta es una caída de tensión, esta es otra, esta es otra y esta es otra. Son 4 caídas de tensión. Obviamente, unas están con una determinada referencia en función del ángulo y otras están debido a este valor J a 90 grados de la referencia, ¿sí? ¿Está? Esa J me lleva todo el vector a 90 grados. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a representar primero este término, este de acá. ¿Y ese cómo va a estar? Va a estar en serie con la corriente, ¿sí? O sea, en fase, no en serie, en fase con la corriente. Es decir, R1 y CC va a ser una caída tal, si yo la dibujo, va a estar acá, ¿sí? La voy a dibujar en verde para que se entienda. Esto va a ser ahí. Está en fase con ICC. Esto va a ser R1 y CC. ¿Ah? Si quieren, podemos ponerlo al revés, porque normalmente tendría que ser más grande que la corriente. A ver, vamos a ver si podemos arreglarlo. Vamos a arreglarlo. Vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a poner la corriente de cortocircuito, que es chiquita en realidad, pero como no tenemos una magnitud representativa, ponemos ahí la corriente de cortocircuito, es chiquita. ¿Ya? Esta es la corriente de cortocircuito. Bien. Ahora, ¿cuánto va a ser la caída? La primera caída va a ser corriente de cortocircuito por un valor multiplicado de la primera resistencia. Lo voy a poner en verde, entonces ahora sí esto probablemente sea un poco más grande. Ahí. ¿Ya? Esta va a ser R1 y de cortocircuito. Es decir, si yo voy a llevar esta ecuación, permítanme que lleve esta ecuación ahí arriba, al lado del dibujo. Ahí. Esto no sé, esto de dónde va, de dónde viene, no sé. Vamos a borrar acá. Bien, ya dibujé la primera, ¿sí? Ya dibujé la primera caída de tensión. Bien, la segunda caída de tensión, es decir, esta de acá, ¿cómo va a estar? Debido a este valor J va a estar a 90 grados de la otra, ¿sí? No me queda otra, por tanto la voy a dibujar en este color, si quieren, acá. Y va a ser, obviamente, por ser la reactancia, normalmente siempre es más grande, y esto va a venir hasta acá. Este es a 90 grados, este es el valor de J, X1 y CC. Ya tengo dibujado dos vectores. Y voy a seguir dibujando la otra. R21 por ICC. ¿Cómo va a estar? La voy a dibujar nuevamente en verde acá. Ahí. En fase con la corriente ICC. Esta va a ser R21 y CC. Y a 90 grados dibujo la otra, ¿no? Más o menos es así. Esto tendría que estar un poco más chico seguramente porque, pero quiero que me entiendan esto, ¿sí? Esto va a ser J, X2 y CC. Y el valor del vector de la tensión tiene que llegar hasta acá. Porque este valor de vector tiene que satisfacer, perdón, hasta ahí.
Ese es el valor de la tensión de cortocircuito que tiene que satisfacer todas las 4 caídas de tensión. Probablemente la primera la dibujé de más, porque normalmente esto tiene que estar equilibrado. Pero no importa, listo. Este es el diagrama fasorial de un transformador en cortocircuito. Y de esta lectura, ¿qué podemos sacar? A ver, ¿qué valores podemos sacar? Lo voy a poner un poco más acá. Que nos puedan valer en nuestros cálculos. Vamos a nombrar los vértices del triángulo, esto con A, esto con C. Y este triángulo, a ver con qué lo hago, con qué hago con con color mucho más suave. Este vector de acá lo puedo trasladar así, ¿sí? O sea, yo voy a tener una cosa de este tipo. Ahí. Y este va a ser el punto B. ¿Listo? A ver cómo estamos, a dónde puedo llevar esto. Esto lo voy a llevar más abajo para que me dé más lugar para yo explicarles. Listo. Entonces ahora sí agrandamos un poquito. Si quieren copien, este es el diagrama fasorial en cortocircuito. Y de acá vamos a sacar algunas lecturas, ¿sí? No sé si es muy chico o quieren copiar la otra, díganme qué es lo que quieren copiar. Si quieren las ecuaciones. Por ahí estuve muy rápido, discúlpenme. Sí, sí, quiero copiar todo. Bueno, ¿quieren que el diagrama primero, ahí arriba? Sí, pero Listo. Les dejo ahí. Dígame si lo tengo que correr, ¿sí? O si está muy chico lo agrando. Eso es la ventaja de esta cosa. Profe, me parece que hay un compañero que quiere entrar. ¿Puede ser? Sí, me tengo que unir con el celular. Es que, que como yo tenía antes el celular, tengo que volverme a unir ahora. Me imagino que sí, debo estar acá. Máquinas Escobar. Esto es Máquinas Escobar, ¿no? sí, pero Sí, Máquinas Escobar. Sí, unirme y... Listo. Admitir. Listo, hay 2 muchachos más que se pusieron ahí. Es que no sé todavía, no tuve tiempo para investigar y transmitir toda la información del celular a la laptop para que yo entre en la laptop y ahí los pueda aceptar. Si no sé cómo se hace, ahora voy a investigar para ver cómo puedo hacer, de manera que yo prender esta laptop cuando estoy ahora y solamente me tenga que conectar con el iPad. Así que, no sé, estoy con el celular, estoy con el iPad, ¿sí? Y estoy con la laptop, así que ya se pueden dar cuenta con cuántas cosas tengo que lidiar. Tengo que eliminar el celular, ¿sí? Pero eso ya lo voy a aprender en un
este fin de semana. Bien, si quieren, díganme si quieren copiar las ecuaciones de abajo, que no era otra cosa que que el circuito en cortocircuito, ¿no? Sí, profesor. A ver, acá estaba, ¿no? Acá estaba todo lo que habíamos empezado. O esta es la que normalmente me representa todo, ¿no? La ecuación esa. Bueno, yo les pongo todo esto ahí, que es todo lo que hicimos. Esta ecuación de acá arriba estaba al final. Ya se las puedo poner al final si quieren. Pero voy a hacer el quilombo, así que se las dejo. Ustedes ya se acuerdan cómo hicimos, o copian la parte de abajo simplemente, que es la más representativa, ¿no? Bien, ¿puedo seguir? Pero ya termino, profesor. Bueno, dígame. Listo. Listo. Bien. En el triangulito ese que acabamos de dibujar acá arriba, este de acá, lo voy a agrandar un poco más. Y a sus vértices les pusimos nombres A, B y C. Los vamos a ir identificando, ¿sí? El segmento o el vector que va desde A a C, perdón, desde A a C, ¿sí? Es la tensión de cortocircuito. ¿Y qué representaba la tensión de cortocircuito? Bueno, está acá, ¿sí? Esta es la tensión de cortocircuito, es decir, la tensión que yo tengo que ponerle al transformador cuando éste tiene el secundario cortocircuitado. Es, dijimos, aproximadamente el 5% de la tensión nominal. Ese es el valor AC, tensión de cortocircuito, ¿sí? Porcentual la vamos a poner. Esto va a ser igual a ¿qué? ¿Sí? Esto va a ser igual a ¿qué? A una impedancia. Si esto es porcentual, perdón, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer nuevamente, perdón. A, sí, ¿no? Si esto es porcentual, entonces yo voy a definir el término mu por ciento, que es la tensión de cortocircuito esta, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? A la tensión, a la corriente
de cortocircuito o a la impedancia de cortocircuito por la corriente de cortocircuito dividido la tensión nominal del primario. Si yo defino más estrictamente esta tensión de cortocircuito, es igual a la impedancia de cortocircuito por la corriente de cortocircuito sobre la tensión nominal por sí. ¿Se entiende este desarrollo? No se entiende, ¿no? ¿Qué dijimos? Que la tensión de cortocircuito es igual al 5%, 5 sobre 100. Aproximado, ¿no? De la tensión 1 nominal. ¿Está? Bueno, eso representa lo que hay acá arriba, ¿sí? Eso representa lo que hay acá arriba. Es decir, la tensión de cortocircuito porcentual es igual a la tensión de cortocircuito en relación a la tensión nominal. ¿Ah? Esa es en realidad lo que tendría que haber hecho primero. Y esta tensión de cortocircuito, que dijimos que es el 5%, a veces es menos, la puedo expresar de esta manera. Tensión de cortocircuito en función de este circuito, acá pusimos 1, está bien, 1, me falta 1, es igual a la Z de cortocircuito por la corriente de cortocircuito, acá arriba. Y abajo mantengo I nominal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a correr todo esto acá abajo porque ya me molesta todo esto. No sé por qué no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo quiero saber la tensión de cortocircuito directamente. ¿Puedes subir un poquito más, porfa? Sí. Ahí. No, para el otro lado. O bajar, perdón. Ahí está mejor. Ahí, pero no ven ustedes claro, yo estoy viendo la pantalla y, o sea, si yo lo pongo acá o lo pongo más abajo, se ve lo que estoy escribiendo, ¿no? ¿Es así? Sí. Ahí está en el Sí, medio, se por ve. eso. Sí, si lo puedes dejar ahí mejor. Listo. Bien. Entonces yo despejo acá la tensión de cortocircuito y voy a tener igual a ¿qué? A la impedancia de cortocircuito por la corriente de cortocircuito dividido por la corriente tensión nominal del primario, y este 100 pasa a multiplicar acá por 100. Sí, esa es la explicación de esta formulita. Acuérdense que la impedancia de cortocircuito es igual a la resistencia de cortocircuito más Jx de cortocircuito. Acuérdense que la resistencia de cortocircuito es igual a la resistencia equivalente, y esto es igual a R1 más R21. ¿Sí? Voy a borrar todo esto, pues ya está. Perdón, no tendría que haberlo. Borramos todo esto, eliminar. ¿No? Y también decimos que la reactancia de cortocircuito es igual a la reactancia equivalente. Reactancia equivalente es igual a la reactancia 1 más la reactancia 2. ¿Tá? Esas son todas las equivalencias. Y por eso escribo esta formulita, ¿sí? Por eso escribo esta formulita de acá. ¿Tá? Bien, lo mismo puedo hacer con los otros vectores del diagrama este. Ya definimos AB, ¿no? Hicimos AB. Ya hicimos AC, mejor dicho, que es todo esto. AC. AC es todo esto. ¿Ah? Esta la tienen que saber, no de memoria, pero manténganla bien presente para los ejercicios que vamos a hacer para ayudarnos con la nota del primer parcial. ¿Sí? Yo les voy a dar una práctica relativamente importante antes de... Todavía tenemos 2 semanas, ¿no? Para el parcial. Se las voy a subir mañana, a lo sumo el domingo, y ustedes vayan haciendo. Y la semana que viene la vamos a charlar entre
entre todos para ver qué dudas tienen y después me la presentan el día del parcial. Y en el parcial será un ejercicio muy sencillo, no como estos que van a tener en la práctica, y un par de preguntas teóricas, ¿está? Y esa nota, la que saquen ustedes, va a ser ayudada por el parcial que me tienen que entregar en forma prolija el día del parcial. Bien, y esta formulita es esta que les va a ayudar en la resolución de esos ejercicios. Bien, similarmente a todo esto, déjenme que borre todo de acá porque ya esto no sé por qué lo hice de esa manera. Podemos escribir el valor de AB, el segmento AB. ¿Sí? Voy a tener el segmento AB. ¿Y qué dice el segmento AB? Que es la caída de tensión en las resistencias, ¿sí? Es decir, yo voy a tener una caída de tensión en R1 y otra caída de tensión en R21. ¿Se ve eso? Esta R21, esta de acá. La puedo trasladar tranquilamente acá. Y acá voy a tener R21 y CC. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, lo mismo ¿Sabemos? en JX. Sí. ¿Eh? Lo mismo en JX se va a poder trasladar Ah, después. lo mismo J. Primero voy a hablar sobre R1, por tanto, y sé que R1 más R21 es la resistencia de cortocircuito, o la resistencia equivalente. ¿Y la resistencia equivalente qué es? La resistencia de cortocircuito. Por tanto, ya no voy a hacer la deducción, simplemente voy a poner lo que habíamos puesto hace un momento y le voy a dar nombre. Entonces, digo que la tensión en porcentaje resistiva que se le aplica a un circuito de un transformador en cortocircuito va a ser igual a la resistencia de cortocircuito, que es la resistencia equivalente, por la corriente de cortocircuito dividido la tensión 1 nominal por 100. Y en forma análoga para el segmento BC, ¿sí? Voy a decir que la tensión porcentual debido a la reactancia, que serían caídas de tensión, esto, ¿no? Es igual a la reactancia de cortocircuito, que es igual a la reactancia equivalente y es igual a la reactancia 1 más la reactancia 2,1, multiplicada por la corriente de cortocircuito dividido la tensión nominal 1 por 100. De otra manera, este diagrama lo puedo escribir así, ¿sí? La tensión de cortocircuito vectorial es igual a la tensión o a la caída de tensión en las resistencias vectorial más la caída de tensión en las reactancias vectorial. Está bien, ¿no? Se puede escribir así. Donde yo voy a tener que la tensión a la caída de tensión en las resistencias vectorialmente va a ser igual a la tensión de cortocircuito por el coseno del ángulo de cortocircuito. Ahí está el ángulo de cortocircuito. ¿Sí? Es este de acá. Ese es el ángulo de cortocircuito. Y lo mismo hacemos para la tensión o la caída de tensión en la reactancia vectorial es igual a la tensión de cortocircuito por el seno del fin del cortocircuito. Por último, hay una formulita más que ayuda mucho y es el valor de la impedancia de cortocircuito, ¿sí? Si yo despejo de la primera fórmula de acá, de esta primera de acá,
Primero copien todo esto, no sé hasta dónde tengo que ir, copien todo esto para que, no sé, ustedes párenme, díganme, no lo pase y yo me quedo, por favor. No sé si está bien que ponga el pizarrón ahí o quiere que lo baje, díganme, no tengo problema. Guarda, no sé lo demás. Pero sí déjelo así, puedo terminar de copiar, por favor. Bueno, listo, lo dejo así un ratito. ¿Se entiende lo que dice? ¿Sí? Simplemente describí Sí. en forma de ecuaciones lo que es un triángulo. Sí. ¿Podemos seguir? Sí, profe. Bien, bueno. Esta ecuación de acá, de la tensión de cortocircuito, es decir, vamos a venir acá, vamos a repetir la ecuación, ¿sí? Que dice que la tensión porcentual de cortocircuito es igual a la impedancia de cortocircuito por la corriente de cortocircuito dividido la tensión nominal del primario y esto por sí, ¿no? ¿Ya? Bien, normalmente uno de los aspectos que se tiene que averiguar es la impedancia de cortocircuito. Entonces yo voy a despejar acá Z, C, C, y esto va a ser igual acá a la tensión de cortocircuito dividido 100, ¿sí? Esto viene acá. Y arriba voy a venir por U1, UN1 sobre I de cortocircuito. ¿Estamos? Bien, ¿qué voy a hacer yo acá? Yo voy a multiplicar arriba y abajo, entonces no me modifica nada, por UN1 y acá UN1. Entonces esta ecuación va a quedar de la siguiente manera. Esta es U de cortocircuito porcentual, ¿sí? ¿Sí? Por. Arriba voy a tener U nominal 1 al cuadrado y acá abajo va a ser la potencia nominal, ¿sí? Acuérdense que esta corriente de cortocircuito es igual a la I nominal 1, igual I 21. Dijimos todo así, ¿sí? ¿Se acuerdan del...? No lo dibujamos, ya borramos. Pero es esta la definición de esa corriente de cortocircuito. Por tanto, la potencia nominal 1 va a ser igual a la corriente nominal 1 por tensión nominal 1. Está bien lo que estoy escribiendo acá. Acá. ¿Sí? Estoy escribiendo esto. Entonces pongo S1. Y esta es una de las fórmulas importantes para cuando tengamos que hacer los ejercicios, ¿sí? Es decir, esta de acá. A este valor U de cortocircuito porcentual, también a veces se denomina Z de cortocircuito porcentual. En las placas de los transformadores está o U de cortocircuito o está Z de cortocircuito. Los dos valores son lo mismo, ¿sí? Los dos valores son lo mismo. Por tanto, puedo escribir que la Z, aparte de aquella ecuación Z de cortocircuito, va a ser igual a la Z porcentual, que es lo mismo por esta situación,
multiplicado por U nominal 1 al cuadrado sobre clase S nominal. Y estos datos normalmente vienen en el transformador. Viene U de cortocircuito porcentual o, que es lo mismo, Z de cortocircuito porcentual. Viene ese valor, ¿sí? Es el porcentaje. O viene U1 nominal, seguro que viene, y también viene la potencia nominal. O sea, teniendo estos valores yo puedo determinar el valor de la Z de cortocircuito del transformador. ¿Listo? Y una más, una apreciación. Normalmente, normalmente, esta es la representación del transformador, ¿sí? Llegamos a esta mínima explosión donde yo voy a tener y acá voy a tener R de cortocircuito, J, X de cortocircuito. Si quiero hacer una simplificación más, digo que R de cortocircuito es muy chiquita respecto a JX de cortocircuito. Por tanto, mi transformador queda así. Obviamente acá va a tener una carga, ¿no? Si tiene corriente va a tener una carga acá. Tan Z la carga. Pero queda así. Ahora les hago copiarles el copio. Y esto JXC, que es el valor que trae acá. ¿Listo? ¿Dónde quieren que ponga? Hasta acá habíamos llegado. Les dejo ahí. Después me dicen si voy a poner ahí. O lo achico un poquito. Ahí. Y después sigo mostrándoles el resto para que lo puedan copiar. Ahí habíamos llegado, ¿no? Ahí habían copiado. Sí. ¿Se entendió lo que dije? Sí. Bien. Como podrán ver, después del choclo que hicimos con todos los ensayos de vacío y cortocircuito, histéresis y todo lo piripipi, bueno, el transformador se puede representar por una bobina. Y esa bobina es la impedancia de cortocircuito. Y esa impedancia de cortocircuito la podemos determinar en valor con la impedancia porcentual o la tensión de cortocircuito, que es lo mismo, multiplicada por la tensión nominal del primario al cuadrado sobre la potencia nominal del transformador. Y esos son todos datos que vienen en la placa del transformador. ¿Puede bajar así? ¿Copiamos el de abajo, profe? Sí, hasta ahí. Ahí Sí, hay que me faltan copiar los dos dibujos, por favor. estos dos de acá, esos. A mí me faltan copiar esos últimos dos dibujos, sí. Bueno, ahí pongo ahí. Vamos a hacer un ejercicio ahora que es relativamente sencillo y que se trata de electrotécnica, básicamente, ¿no? Y la incorporación ahora de estos conceptos del transformador. Dígame cuando pueda, ¿sí? Así les voy dictando. Sí, aguante un toque, por favor. Sí, sí, no hay problema.
Ya no se pixela, ¿no? Ya no está nada pixelado. No, por ahora no. No. Bueno, Profe, ¿puede explicar otra vez lo último que puso arriba, abajo del primer dibujo que puso la R de cortocircuito? Siempre, ¿qué quiso decir con las dos? que es muy chica respecto esta de Ah, acá, esta de acá, ¿no? A veces se puede considerar, no necesariamente es considerable, ¿no? A veces se puede considerar que la Z, que la resistencia de cortocircuito es muy chiquita respecto a la reactancia de cortocircuito. Entonces la podríamos eliminar. El transformador quedará entonces como el de abajo, con una reactancia solamente. Y esa reactancia va a ser igual a la impedancia de cortocircuito. ¿Se entiende? sí, profe, gracias. Listo. Bien. Les dicto un ejercicio. Bueno, Bien, dice, una instalación eléctrica monofásica. Vamos a poner acá, ejercicio. Una instalación eléctrica monofásica consta de un generador de 480 voltios y 50 Hz. ¿Listo? Que suministra potencia a una carga Z sub C igual a 4 más J3 ohm. A que través, suministra potencia a una carga. nuevamente les voy a dictar, una instalación eléctrica monofásica. Vamos a poner acá. Consta de un generador de 480 voltios. Ahí está la tensión del generador, ¿no? Y 50 Hz de frecuencia. Coma, que suministra potencia a una carga Z sub C, también está anotado en el pizarrón, igual a 4 más J3 ohm. A través de una línea, vamos a poner Z línea, cuya impedancia es... Profesor, circula, perdón, Ahora les digo, ¿no? suministra una potencia a Suministra una carga. potencia a una carga Z sub C igual a 4 más J3 ohm. A través de una línea de impedancia Z sub L (0,18 más 0,24 ohm). Pongan A. Calcular el voltaje en la carga. Las pérdidas en la línea, sabiendo que la regulación admisible es del 4%. Sabiendo, profe,
sabiendo que la regulación o la caída de tensión, que es lo mismo, admisible, es del 4%. B. Repito hasta acá todo, ¿sí? Para el que le quedó pendiente. Una instalación eléctrica monofásica consta de un generador de 480 voltios y 50 Hz, que suministra potencia a una carga Z sub C igual a 4 más J3 ohm, a través de una línea cuya impedancia es igual a 0,18 más J 0,24 ohm. Punto. Abrimos, ponemos el inciso A si quieren, cerramos entre paréntesis o como quieran ustedes, y preguntamos, calcular el voltaje en la carga, las pérdidas en la línea, sabiendo que la regulación o caída de tensión admisible es del 4%. El punto B dice lo siguiente. Si se instala un transformador elevador de 1 a 10 en el generador, si se instala un transformador elevador de 1 a 10 en el generador y un transformador reductor de 10 a 1 de 10 a 1 en la carga, ¿cuál será el voltaje en la carga y qué pérdidas de potencias habrán en la línea? Listo. Bien, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Cuál será el voltaje? ¿Cuál será el voltaje en la carga y qué pérdidas habrán en la línea? Bien, ¿cómo hacemos este ejercicio? La primera parte es relativamente sencilla porque nos piden que calculemos la tensión en la carga y la pérdida de potencia en la línea. Y después calculamos la regulación, ¿sí? Por tanto, yo voy a dibujar el circuito, que es lo mejor que sé hacer. Después el resto no sé si lo sé hacer, pero vamos a intentarlo. Tenemos el generador. ¿Ah? Este es el generador. Y acá viene la línea. Y se cierra por acá. Y esta es la carga, ¿no? ¿Ah? Esta es Z, C, y esta es la tensión del generador. Esta va a ser la Z de la línea, es decir, voy a tener 0,18 más J 0,24. ¿Estamos bien? Es así nada más. Tiramos los cables y lo que hay que ver es, ¿qué tenemos que ver? Que esto, a ver si podemos entrar con esto, que es nuestra restricción. Entonces yo voy a tener acá una tensión, acá la tensión que me piden calcular, que es la tensión en la carga UC, ¿tá? Y después la potencia que se libera al aire, porque somos muy buenos y entonces calentamos el aire. Bien, ¿cómo tengo que hacer esto? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer para el punto A es encontrar la corriente. Es un circuito sencillo, este es un circuito de los que hicimos 500 veces. La corriente, ¿sí? ¿Y cómo determino el valor de la corriente? Por simplemente la ley de Ohm. Y la ley de Ohm me acuerdo que es UC
que sería la tensión, perdón, vamos a hacer en rojo, en negro, mejor dicho, UC, que UG, mejor dicho, que es la del generador, no es UC, una del generador, me va a alimentar a una impedancia multiplicada por una corriente, es decir, la corriente multiplicada por la impedancia de la línea sumada a la impedancia de la carga, porque las dos impedancias están en serie. ¿Listo? Esto es sencillísimo para ustedes ya. De acá yo hago lo siguiente, de acá voy a despejar la corriente. Y la corriente no va a ser otra cosa que UG dividido ZL más Z de la carga. Bien, ahora vamos a poner valores. Y será igual a UG, ¿cuánto vale? 480 voltios. ¿Con qué ángulo? Cero, muy bien, cero. ZL vale 0,18 más J 0,24 y más Z de la carga que vale 4 más J3. Bien, haciendo cálculos, la corriente va a ser igual a, no sé si la tengo por acá, acá está, ¿sí? 90,8 con un ángulo de menos 38 amperes. ¿Listo? 90,8, ojo. Esto es sencillo, no hay inconveniente. Bien. Ahora me dicen calcular, el primer punto me dice calcular el voltaje en la carga. Como yo ya sé la corriente, entonces puedo hacer lo siguiente, ¿sí? Voy a hacer la tensión en la generación menos la tensión en la carga va a ser igual a la caída de tensión en la línea, es decir, I por Z sub L. ¿Están de acuerdo en eso? Sí. Perfecto, muy bien. ¿Cómo, Entonces, profesor? ¿Quiere repetir, por favor? bueno. Este es el circuito que vimos en electrotecnia. Nosotros ya probamos electrotecnia, así que la tenemos que tener recontra clara, ¿sí? Recontra clarísima. Segunda ley de Kirchhoff. ¿Qué dice? Sumatoria de tensiones en las fuentes es igual a sumatoria de caídas de tensión. ¿Se acuerdan de esto? Esa es la segunda ley de Kirchhoff. La primera es sumatoria de corrientes igual a cero. Bien, en este circuito, ¿cuántas fuentes tengo? Una sola. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. UG. ¿Cuántas caídas tengo? Dos. Dos, muy bien. La caída de tensión en la línea más la caída de tensión en la carga. ¿Estamos bien? ¿Están de acuerdo? Sí, Sí. sí. Muy bien. Entonces, la tensión del generador será igual. ¿Cuánto va a ser la caída de tensión de la línea? ¿Cómo la puedo expresar? Por la corriente multiplicado por la Z de la línea. Más, esta es la tensión en la carga. No voy a poner I por Z la carga. Si a mí me piden que averigüe este valor UC, me piden que averigüe el valor de la tensión que se aplica a la carga. Entonces pongo U de la carga, es lo mismo. ¿No? Entonces, de acá yo tengo que despejar UC, va a ser igual a UG del generador menos I Z de la línea. Electrotecnia básica, ¿eh? Electrotecnia básica. Bien, entonces acá, UC, que es lo que me piden, va a ser UG, ¿cuánto es? ¿Cuánto vale?
480,0, ¿no? 480,0 grados. Menos, ¿cuánto vale I? 90,8 con menos 38 multiplicado por la Z de la L, de la línea que vale 0,18 más J 0,24. ¿Se entendió hasta ahí? Ahora les voy a dar para que copien. Seguimos haciendo esto. Por tanto, U de la carga va a ser igual a, haciendo matemáticas, yo la tengo acá, es igual a 453,7 con un ángulo de menos 0,9 voltios. Esta es la tensión que llega a la carga después de partir con 480. Si salió con 480, llega con 453. Por ahí es bueno, por ahí es malo, pero vamos a ver ahora la restricción. Bien, copien, no sé de dónde quieren copiar, desde ejercicio 1, de ahí. Después me dicen cómo seguimos. ¿Se entendió? Sí. Sí, sí. Si quieren lo achico un poquito más para que pueda abarcar un poco más. ¿Sí? Ahí está. Ustedes lo pueden agrandar también, a ver si lo puedo agrandar. Así pueden agrandar también. No sé cómo están, si están con celular, con la computadora, laptop, no sé cómo están, ¿no? Pero yo acá en la máquina que tengo la puedo agrandar. Voy a subir un poquito, así ustedes pueden llegar hasta el valor ¿no? Díganme después cuando terminen, ¿sí? Esta es la tensión con la que llega, con la que estamos alimentando en este momento a la carga. Ahora tenemos que verificar si nos da la regulación. Y dijimos que la regulación, cuando se habla de transformadores, que tiene ese nombre de regulación, es la caída de tensión, ¿sí? Cuando se habla de circuitos, ya se habla de caída de tensión. Regulación en transformadores, ¿sí? Vamos a ver si nos da el 4%. Y la formulita que ustedes las tienen en su carpeta, terminen de copiar y seguimos. Vamos a ver si es del 4%. Y además nos dice que averigüemos la pérdida en la línea, cuánto vamos a regalar de plata para calentar el aire, el medio. Permítame, sí.
Bien, continuamos. Entonces ya tenemos el valor de la tensión en la carga. Bueno, vamos a ver la regulación, ¿sí? Y la formulita de la regulación decía que la regulación porcentual era igual a la tensión en el primario menos la tensión en el secundario referida al primario dividido la tensión en el secundario referida al primario. Alguna bibliografía, y por 100, ¿no? Alguna bibliografía la hace tensión en el primario menos tensión en el secundario sobre tensión en el primario por 100. Mucha diferencia no va a haber, ¿sí? Cualquiera que utilice no hay mucho lío. Vamos a utilizar nosotros la primera, entonces dice que la regulación porcentual será igual a. Para nosotros va a ser la tensión en el generador menos la tensión de la carga, la carga dividido la tensión de la carga por 100. ¿Ah? Esto es para transformadores, ¿sí? Pero en este caso también la podemos utilizar para la caída de tensión que hay en esta línea. Acá no hay todavía transformadores, ¿sí? Entonces vamos a tener regulación es igual a tensión en el generador 480, ¿no? 480. Menos el valor 453.7 dividido 453.7 por 100. Y esto me va a dar un valor de aproximadamente 5.79%. Obviamente está muy por encima, no muy, pero está por encima del valor que me decían, que tenía que tener 4%, ¿no? Eso tenía que tener. Por tanto, esta instalación, si la hacemos tal cual está, no nos sirve, porque probablemente el valor de tensión que llega no sea satisfactorio para lo que nosotros vamos a alimentar con esa tensión. Por eso nos ponen esa restricción. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ver otra posibilidad. Y justamente la otra posibilidad está en el punto B. Pero antes de eso tenemos que calcular, aparte nos decían que tenemos que calcular ¿dónde está? Pérdida en la línea. La pérdida en la línea. Y la pérdida en la línea simplemente es calcular el efecto Joule, ¿sí? El I cuadrado R. Entonces la pérdida en la línea. Si quieren acá pongamos regulación, perdón, para que ustedes lo puedan anotar bien. Y acá ponemos regulación. Así tenemos. Y acá tenemos pérdidas en la línea. Y la pérdida en la línea no es otra cosa que Y cuadrado R. por 2, porque son dos conductores. 2 y cuadrado R. Esto va a ser 2 y ¿cuánto vale? La corriente vale 90.8. Por la resistencia que vale 0.18. Y la pérdida en la línea, L, será igual a, según lo que yo calcule, es 2.968 watts. Una buena cantidad, ¿no? 2.000 watts. Pero esa es la pérdida para esta instalación. Entonces tenemos que ver qué podemos hacer. La otra sería decirle, vamos a aumentar la sección del conductor, con lo que hacemos es bajar la resistencia y la reactancia del conductor, ¿tá? Pero hay otra posibilidad, justamente viene lo que a acotación de lo que estamos viendo, que son transformadores, y eso es lo que nos dice el punto B. Y dice, si se instala un transformador elevador de 1 a 10 en el generador y un transformador reductor de 10 a 1 en la carga, calcular nuevamente el voltaje en la carga y las pérdidas en la línea y obviamente la regulación para ver si con esa disposición ganamos o perdemos o no hacemos nada. Después veremos en función de esa diferencia
de ese beneficio, si es que hay beneficio, a ver si hay un beneficio económico, pero eso no lo vamos a ver nosotros, lo tiene que ver el dueño con su contador. Nosotros podríamos recomendar, pero hay que ver la guita, ¿sí? Y en el tiempo cuando se recupera o no, pero eso ya sale de nuestro estudio. Bien, vamos a hacer entonces el punto B. Y el punto B, repito, se instala un transformador de 1 a 10, es decir, yo voy a tener el generador acá. Y ni bien sale el generador, tengo el primer transformador. Y esto es de 1 a 10. Esa es la relación de transformación. Está la línea. Y acá tenemos un transformador reductor. Y la carga. Esto es de 10 a... ¿Listo? Así quedaría la segunda disposición, si es que optamos nosotros a analizar este punto. Bien, ¿cómo tenemos que hacer? En primer lugar, vamos a determinar las relaciones de transformación. M1 acá es igual a 1 sobre 10 y esto es igual a 0,1. Y M2 es igual a 10 sobre 1 y esto es igual a 10. ¿Estamos? ¿Están de acuerdo? Sí. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál es el procedimiento que más o menos vimos? Ahora tenemos que empezar un poquito a ver. Es reducir todo y llevar a un circuito eléctrico, ¿sí? Porque acá no tengo circuito eléctrico, aunque es eléctrico gran parte, pero tengo un circuito magnético acá que está dibujado. Este es el entrehierro del segundo transformador y este es el entrehierro del primer transformador. Por tanto, no tengo un circuito eléctrico total. Tengo un circuito eléctrico y parte de circuitos magnéticos. Y nosotros no somos muy afines a los circuitos magnéticos, por tanto, tenemos que eliminarlos y trabajar exclusivamente con circuitos eléctricos. Y para eso, ¿qué se hace? Llevar poco a poco los elementos que están del lado de la carga, si quieren, y referirlos al lado del generador. Es decir, primero la carga, referirlo al lado de la línea, y de la línea referirlo al lado del generador. Así referimos todo hacia un solo circuito. Es lo mejor que podríamos hacer. Entonces, lo que vamos a hacer primero es tratar de llevar la Z de la carga, que es importante, hacia el lado de la línea en primera instancia, porque acá tenemos dos transformadores, no tenemos uno solo, dos transformadores. Por tanto, tenemos que hacer doble conversión. Bien, ¿cuál era la impedancia reflejada? ¿Sí? La impedancia reflejada, ¿se acuerdan? Era M cuadrado. exactamente la Z vista desde el lado primario del transformador, es decir, si yo veo mi carga desde acá, desde mi ojo, veo, entonces decíamos que la Z11 es igual a M cuadrado Z de la carga, ¿no? Entonces vamos a hacer eso, ¿sí? Vamos a hacer eso. Vamos a poner Z de la carga 1, si quieren, visto desde el lado primario del segundo transformador, es igual a M2 al cuadrado por Z de la carga. Esto es igual. 10 vale al cuadrado, porque esta relación de transformación está de acá, por Z de la carga, que vale, ¿cuánto vale la Z? 4 más J3. ¿Están de acuerdo? Entonces, la Z de la carga desde el lado primario del segundo transformador, ya, es decir, ya incorporado en el circuito de la línea, va a ser 400 más J300. ¿No? Entonces, ahora sí puedo dibujar el siguiente circuito ya sin el segundo transformador, ¿sí? Porque ya referí la carga hacia la línea. Entonces mi circuito va a ser este. Generador,
el primer trafo que todavía no desapareció. Pero no podemos ya hacer directamente la cuenta y dibujar todo el circuito entero sin los dos transformadores. Pero ¿cómo hacemos? Tenemos que hacer poco a poco, no hay otra. Listo, ahora sí, ya está. Esa es la primera parte. Acá voy a tener, ¿cuánto era la Z de la línea? 0,18, J 0,24. Y acá tenemos 400, J 300. ¿Listo? Y acá aún todavía mantenemos un hierro que tenemos que hacer desaparecer. ¿Y cómo vamos a hacer desaparecer? Nuevamente hacemos lo que hicimos hace un momento. En este caso yo voy a tener acá M1. ¿Ah? Por tanto, para poder hacer desaparecer este circuito, voy a tener que Z de la carga y de la línea ya en la parte 1 va a ser igual a M1 cuadrado por Z de la línea más la Z de la carga 1. ¿Ah? Es decir, tengo que sumar toda esta impedancia para llevar al otro lado. Entonces, Z de la carga y de la línea 1 va a ser igual. M1 al cuadrado es 0,1 al cuadrado. Z de la línea es 0,18 más J24. Ahora sí podemos sumar todo y pongo 400,18 más J300,24. ¿Están de acuerdo? Sí, ya lo sumó. Perfecto, ya sumé todo, ¿no? Por tanto, la Z de la carga y de la línea referida al primario va a ser igual. Yo lo voy a dejar así, ¿sí? Como está. Voy a dejar, porque multiplico esto por todo lado y acá esto me va a dar 5,003, no es 5.003, 5 puntos, con un ángulo de 37 grados. Pero esto lo voy a descomponer, ¿por qué? Porque me va a servir a mí, ¿sí? Lo voy a descomponer en 4 más 0,0018 más J3 más 0,0024. Si hacemos la cuenta va a ser igual que esta. Y lo descompongo para más o menos tener la separación, ¿eh? Una cosa es la carga y otra cosa es la línea. Por eso lo estoy separando, para que no vaya en un solo conjunto. Pero sigue en conjunto. Interiormente están separadas, ¿sí? Que no quiero separar necesariamente. Por tanto, 4 más 0.0018, ¿no? Sí, o sea, así. Si hacen esta cuenta va a dar esto. Si quieren hacer otra cuenta para verificarla, ¿sí? Ustedes hagan la cuenta. No crean en mí ciegamente, por favor. Vamos a calcular 0,1 al cuadrado igual, ¿no? Por 0,01. 0,01 por, y acá tenemos 400, eso sí está bien, 0,18 más 300,24 J, ¿no? Shift I. Igual, y me da 400 también, F3 igual, me da 5,003 con 36,80, está bien, 37 grados, o sea que está bien esto, ¿sí? Y lo vuelvo a descomponer y me va a dar estos valores. Entonces yo ya tengo todo, tanto la carga como la línea referida al primario, que eso es lo que yo quería hacer. Y voy a dibujar el circuito ahora referido en su totalidad al primario. Tengo el generador. Profe, lo que no entiendo es por qué le ponen más al 4, abajo pone 4 más 0,0018 y no 4,0018, que es lo que da el resultado. Y porque quiero separarlas, para
para saber que 4 y 3, es decir, este 4 y este 3 pertenecen a la carga y esto otro pertenecen a la línea. Ok. Por eso pongo eso. ¿Tá? Entonces, ahora me va a servir para dibujar mi circuito. Entonces voy a tener la resistencia de la línea, la reactancia de la línea y acá la resistencia de la carga y la reactancia de la carga. Este es mi circuito ahora definitivo, no definitivo, final hasta la mitad del ejercicio. Y acá voy a poner 0.0018, acá J 0.0024, acá 4 y J3. Y acá es mi 480 con 50. ¿Listo? Ahora sí tengo un circuito en el cual puedo averiguar qué corriente va a ser la que yo voy a averiguar. La corriente que sale del generador, ¿no? Esta corriente I es la que sale del generador. ¿Sí? Para eso me sirve todo esto. Entonces yo voy a calcular la corriente del generador. Es decir, la corriente del generador es igual a la tensión dividido ZL más Z de la carga referidas al primario, ¿no? Se refiere al primario. Porque eso es lo que estamos haciendo, estamos refiriendo al primario. Bien, haciendo cuentas voy a tener la tensión vale 480 con 0 grados y acá tenemos 0.0018 más J 0.0024 más 4 más J3. Haciendo operaciones y matemáticas, IG es igual a, tengo por acá, 95 con 94 y un ángulo de menos 37. Esa es la corriente que sale del generador. No sé dónde lo pongo para que ustedes copien. Ahí está, ahora voy a reducir un poquito. Ahí estoy, sí, ahí están. No sé si están bien ahí para copiar. Díganme cuando terminen, ¿sí? Yo ya terminé, no sé si mi compañero ¿Listo? terminó. Listo, bien. Hasta acá la primera parte sería de la segunda parte, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Ahora llevar esta corriente hacia el lado de la carga. Una vez que tenga la corriente esta en el lado de la carga, multiplico por la carga propiamente y me voy a dar el nivel de tensión. ¿Tá? Es así de el razonamiento. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Voy a recurrir ahora a la otra relación que me dice la teoría de los transformadores, que me dice que la corriente 1 sobre la corriente 2 es igual a la
N2 sobre N1. ¿Está? Y esto es igual a U1 sobre U2 y esto es igual a M. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de esto? Esta era la relación principal que empezamos, con la que empezamos este tema. Bien, yo voy a recurrir a la primer relación. ¿Y qué me dice la primera relación? Voy a volver a dibujar, voy a copiar, a ver si puedo traer este de acá, este circuito de acá. Perdón. Este circuito de acá. Este es el que voy a hacer, ¿tá? Para averiguar la corriente en la línea. Entonces digo, la corriente en el generador, que va a ser la primera, esta es la corriente en el generador acá. Acá, G, voy a dibujarlo nuevamente para que se entienda. No puedo subir, ahí tengo que subir. Por allá no me da. Este es el generador. Esta es la línea y la carga. La corriente que averigüe es esta de acá, IG. Y acá va a haber una corriente IL. ¿Ah? IL. Por tanto, ¿cómo son las relaciones de corriente según esta relación? IG va a ser mi I1, por tanto voy a tener I1, IG va a ser mi I1. Profesor, ¿podría acercar un poco más la pantalla, por favor? Acercar o como agrandar. Sí, agranda. Ahí. Ahí está mejor. Sí, gracias, porque yo estoy medio ciego de un ojo, no veo bien. Bueno, IG va a ser mi I1 de acá arriba, ¿no? I1. Y IL va a ser mi I2. ¿Estamos bien? En un circuito del transformador. Y esto va a ser igual a ¿qué? A M, que tiene... Ah, perdón. A N2, que va a ser N del secundario del transformador 1, ¿sí? N del secundario del transformador 1 y sobre N del primario del transformador 1. ¿Se entiende eso? Yo voy a poner acá. Sí. N secundario 1, N primario 1. Así son las denominaciones porque hay dos transformadores. Entonces, secundario y primario. Por tanto, de acá yo voy a poder, yo puedo calcular IL. Entonces, de acá voy a hacer que IL es igual a, esto va a ser a IG por N del primario 1 sobre N del secundario 1. ¿Están de acuerdo? Perdón, profe, me perdí en esta última partecita. ¿Puede explicar del principio ahí de IG y L? Hasta ahí entiendo. Sí. Bueno, es IG, esta fórmula es, acá, esto de acá. ¿Esto se entiende? Sí, ¿no? Esto Solo lo mismo. lo despejó. Sí. Ahora, en lugar de I1 pongo IG, porque es la corriente del generador. Y en lugar de I2 pongo IL. Acá está. IG sobre IL. Ahora, esto es N2, N1. ¿Qué es N2? Es la cantidad de vueltas en el secundario. Entonces pongo acá la cantidad de vueltas N en el secundario del transformador número 1. Este es el transformador número 1. El transformador número 2 es el que está al lado de la carga. Por eso pongo número de vueltas del secundario del transformador 1, que es el secundario. Acá es N2, dice, pero yo le pongo secundario del transformador 1. Sobre N1, que sería el número de vueltas del primario del transformador 1. ¿Se entiende? ahora sí. Bien. Despejo IL, que eso es lo que quiero averiguar acá. Acá quiero averiguar IL en este circuito. Despejo IL, entonces IL va multiplicando. Voy a tener IG por N del primario 1 sobre N del secundario 2. Eso es lo que hice. Ahora lo que voy a hacer es reemplazar valores. Por tanto, voy a tener que
Déjame que borre. IL es igual. IG, ¿cuánto vale IG? 95,94, ¿no? Menos 37. 95,94 con menos 37. ¿Listo? Ese es el valor de IG. Multiplicado por N del primario 1. ¿Cuánto es la relación esa? ¿Sí? Es 1. Acá está, ¿no? ¿Dónde está? Acá está. Es 1 a 10. 1 en el primario y 10 en el secundario. Por tanto, voy a tener 1 en el primario, 10 en el secundario. ¿Estamos? Entonces, IL, y de la línea haciendo cuentas, me va a dar 9.594 con un ángulo de menos 37 grados, todo en amperes. Esta es la corriente que recorre la línea en esta situación. Yo ya tengo ya tengo este valor, ¿no? Este valor de acá. Ya tengo ese valor. Entonces ahora tengo que ir al lado de la carga, ¿sí? Nuevamente con la línea. Es para eso voy a dibujar el otro circuito. Se lo dejo para que copien. A ver ahí. No sé si se ve. Bien, ¿puedo dibujar? Sí. Un cachito, aguante 2 segundos. Sí. Ahora voy a volver al circuito original, ¿sí? Al primario. Listo, gracias, profe. Bien. Bueno, volviendo al circuito primario, vamos a tener que el generador el transformador primario, que ya lo tratamos, la línea y el transformador número 2, no el secundario, el transformador número 2. Y acá tenemos la carga, ¿no? Z de la carga. Bien, acá tenemos ya el valor de la I de línea, que vale 9.59, ¿sí? ¿Tá? Acá voy a tener la corriente de la carga y hago lo mismo, ¿sí? Acá voy a tener, en lugar de decir la relación del secundario es 1 a 10, era, ¿no? 1 en el primario, ¿cómo era la primera relación? Era al revés, ¿no? Era, ¿dónde está la relación acá? 10 a 1 era. 10 a 1, ¿no? Sí. Acá va a ser al revés. ¿Acá cuánto está? Acá es 10 a 1, sí. Acá es 10 a 1. En esta es 10 a 1, acá. Acá tenemos 10 a 1. ¿Ya? Y acá era 1 a 10. Bien. Entonces, ¿qué voy a tener yo acá? ¿Qué voy a tener? Nuevamente recurro a esto, ¿sí? I1 sobre I2 es igual a N2 sobre N1. Ahí sí viene esto del desarrollo de transformadores. I1 va a ser entonces, I1 para mí va a ser la corriente de la línea. E I2 va a ser la corriente de la carga.
voy a tener igual a cuánto, la del secundario, esto acá voy a tener 10, ¿no? ¿Es así? Voy a tener 10. ¿Cuánto voy a tener acá? Abajo 1, sí. 1 voy a tener acá. El secundario, si yo tengo I1, el secundario 2 y acá 10. ¿No es al revés? No, Y es Es, arriba y es al revés, profe. En este caso es 10-1. ¿No es elevador? no. ¿Cuál es el primario? El de la izquierda. 10. No, pero ¿es el secundario o no? No, este es el primario y este es el secundario. La corriente del primario es IL, la corriente del secundario es IC. ¿Cuál es la cantidad de vueltas del secundario? 1. ¿Del secundario? Sí, 1. Sí. Y la del primario 10. Secundario 1, primario 10. Pero en el anterior hizo diferente, profe. No. Fíjese, usted hizo IG, puso que el número de vuelta del primario era 1. No, porque acá ya lo despejé. Acá ya despejé. Acá ya está despejado. Va a ver. Acá ya está. Ahora voy a despejar IC. Va a ser igual, IC va a ser igual a ¿cuánto? 10 veces IL. Esto es lo que puse directamente acá. Si quieren, hacemos nuevamente. ¿Se entiende? Acá, vamos a hacer nuevamente acá. ¿Cuál es el primario acá? El primario es este. ¿Estamos bien? Sí. Sí, ¿Cuál es la corriente del primario? IG. ¿Estamos bien? sí. ¿Cuál es la corriente del secundario? IL. ¿Cuál es la bobina primaria? Esta de acá abajo. Y la bobina secundaria, esta, perfecto. ¿Cuánto tenía? Ahora vamos a hacer acá. Acá, porque yo despejé acá. No tendría que haber hecho ese despeje y etcétera. A ver. Entonces, si yo mantengo esta, voy a tener, entonces, IG sobre IL es igual a ¿cuánto? La cantidad de vueltas del secundario. ¿Cuál es ese secundario? Este, ¿no? 10. La cantidad de vueltas en el primario es este. 1. Porque la relación es, ¿dónde está? 1 a 10. 1 en el primario, 10 en el secundario. 1 en el primario, 10 en el secundario. Ahora, obviamente, despejé IL, entonces acá. Yo pongo IL, si despejo IL va a ser igual. Esto va a multiplicar. Va a ser IG dividido IG y esto por 1/10. ¿Estamos bien? Entonces IL es igual 95.94 por 1/10. Eso es lo que hice acá. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Sí, ahora sí. Bueno, entonces acá hacemos lo mismo, ¿sí? Tenemos que saber bien cuál es el primario. El primario es este porque viene mi corriente, estamos yendo hacia el lado de la carga. Primario, secundario, secundario, primario. Así es la relación entre la corriente. ¿Cuál será el primario y el secundario de la carga? Y la relación es N2 va a ser 1 y N1, 10. Por tanto, la corriente de la carga va a ser esta. 10 veces la corriente de la línea que vale 9.594 con un ángulo de menos 37. Entonces la corriente de la carga será igual a 95.94 con un ángulo de menos 37 grados. Esto en amperes. ¿Listo? Bien, una vez que yo tengo la corriente acá, ya está. Entonces yo puedo determinar cuánto es la tensión en la carga. ¿Sí? Puedo determinar la tensión en la carga. ¿Y cuál va a ser el valor de la tensión en la carga?
U de la carga no es otra cosa que I de la carga por Z de la carga, los valores reales. Esto será igual a 95.94 con un ángulo de menos 37 multiplicado por Z de la carga, que vale 3 más J4, ¿no? ¿Es así? Entonces, No, al revés, profe. 4 más J3. 4 más J3, sí. 4 más J3. Cuatro más J3. ¿Listo? Entonces, haciendo matemáticas, esto me va a dar igual. La tensión en la carga vale, ¿dónde está? 479,5 con un ángulo de menos 0,13 voltios. ¿Listo? Sí. Ahora vamos a calcular la regulación. En realidad tendría que ser 480 con ángulo de 0, lo que pasa que por los decimales que sacamos el coso, ¿no? No, es 479. No es 480. Es 470. Hay una caída, necesariamente va a haber una caída, porque hay transformadores de por medio. Claro, ahora hay que ver el porcentaje entre los 480 y 479. Exactamente, ahora ponemos regulación. Y la regulación nuevamente me dice que es igual a U1 menos U2 sobre U2 por 100. La regulación en porcentual será igual, entonces U1 vale 480 menos 479.5, 479.5 por 100. Y esto me da, la regulación es igual al 0,1%. Totalmente por debajo del 4% que era mínimo. Eso por un lado. Ahora vamos a ver pérdida de potencia. Pérdidas en la línea. Y esto nuevamente lo hacemos de esta manera. La potencia en la línea es igual a 2 veces I de la línea al cuadrado por la resistencia. Esto va a ser igual 2 por I de la línea. ¿Cuánto está la I de la línea? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá, ¿no? 9.59 acá. Esta es la corriente de la línea. 9.59. 9.59 al cuadrado por la resistencia, que era 0,18, ¿no? 0,18. ¿Dónde está el valor de la resistencia de la línea? No está, sino está 0,18 por 0,18. Y la pérdida de potencia en la línea será, por tanto, igual a 33 watts. O sea, nada. Obviamente, eléctricamente y técnicamente esta solución es impecable, ¿sí? Es impresionante, porque no perdemos nada de plata calentando el medio y la caída de tensión es mínima, es decir, salimos con 480 y llegamos con 480. No hay ningún tipo, acá hay una pérdida pequeña, pero... Y este es el principio, para que ustedes estén bien al tanto, de por qué cuando tenemos que llevar la potencia desde Neuquén y traer hasta Buenos Aires, o desde Atucha, o desde Yacyretá y traerla a Buenos Aires, se hace esto, ¿no? En la generación generamos con cierto nivel de tensión, que se puede llegar hasta 20, 21 kilovoltios. La generación se la sube a 220 o a 500 kilovoltios, justamente por este motivo. Con 500 kilovoltios recorre los miles de kilómetros que tiene que venir,
y acá se la vuelve a bajar. Y esta es la justificación de por qué se hace esto, que las pérdidas son mínimas respecto a lo que sería una línea convencional, inclusive alterna. ¿Tá? La regulación es mínima, las pérdidas potencias son mínimas y la tensión con la que se llega prácticamente es la misma. ¿Listo, muchachitos? ¿Se entendió? Sí, profe. Profe, ¿por qué en pérdida de la línea es 2 veces y al cuadrado? Porque sí, de vuelta. Un conductor y otro conductor. Ah, bien. Gracias. ¿Sí? Son dos conductores. Bien. ¿Qué horas son? A ver, ¿qué hora es? Haremos un break un ratito para Sí. no cansarlos. Nos vemos, yo tengo acá 20:10. No sé qué hora tienen ustedes. 20. Sí, sí. ¿Está bien? Nos vemos en 10 minutos. Ok. ¿Listo? Listo. Listo.